cedo el micrófono y le dejo la palabra total y completamente al licenciado Neftalí. Licenciado Neftalí, buenas noches, bienvenido. Lo dejo con sus muchachos, un ratito más llegan los otros y cualquier cosa, yo ando por aquí, no me voy a quedar en clase para que ustedes y el maestro puedan explayarse con todo gusto, pero por aquí andamos cualquier cosa que se ofrezca. Buenas noches, licenciado Neftalí, adelante, todos suyos los Sí, muchachos. buenas noches, licenciado Roberto. Gracias por la introducción y también decirle a todos que estamos agradecidos por este tiempo. Bueno, ya como lo ha dicho el licenciado, mi nombre es Neftalí Rivera, soy licenciado en teología. Llevo alrededor de unos más de 25 años estudiando las escrituras y hay que decir algo en ese, en ese entendimiento que esto realmente no es de experiencia, ayuda, pero esto es de instrucción. Pero dentro de lo que es el andar, el caminar, en lo que ha sido el conocimiento, pues encontramos algunas cosas que puedan ser de gran provecho para otros. Actualmente tengo 54 años, estoy casado, mi esposa se llama Idalia, tenemos 4 hijos y bueno, juntos hemos caminado también en el ministerio, en lo que tiene que ver la pastoral y en todo ello, pues hemos sido muy alentados a poder transmitir aquello que el Señor nos ha dado. También el reconocimiento de lo que tiene que ver la parte de que el grado de teólogo, el grado de alguna licenciatura, maestría, doctorado, muchas veces puede traer sobre nosotros una posición y es peligrosa. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a través de lo que es el curso de la introducción a la Sagrada Escritura, pues de qué manera el aprendiz, el discípulo es una posición que creo que nunca debemos de dejar de tener. Entonces, pues en el transcurso de todo lo que es el curso nos vamos a ir conociendo más y a mí me gustaría de manera de dinámica solamente que se presentaran, si quieren abrir la cámara está bien, si no también, pero me gustaría que me dijeran su nombre, su edad y también contestar una pregunta, ¿por qué decidieron tomar esta licenciatura en teología? No sé quién quiere empezar. Aquí tomen los nombres, María, Jafet, Ariel, Rodolfo. No sé quién quiere empezar. Están ocultos, no se ven. Buenas noches, Buenas, licenciado. Buenas Si noches. quiere, si quiere, adelante, Maruca. ok, gracias, Ariel, gracias. Buenas noches a todos, bueno, maestro, soy Maruca, me llamo María, me dicen Maruca, yo soy licenciada en Derecho y Ah, estoy en esta clase, voy a emitir lo de la edad, maestro, este, porque tengo una inquietud, soy buscador y ya pasé mi etapa profesional, mi etapa de ciencia universitaria, mi etapa laboral, donde ejercí la profesión y ahora quiero tener una etapa de unión con Dios. Gracias. muy bien. Muy bien, Maruca, pues me da. Yo tengo 54 años, como lo dije, y la verdad que algunos me dicen que si volviera a vivir mi vida, pudiera hacer algo diferente. Y yo le digo que no. Ya tengo muchas cosas resueltas, tengo algunas cosas que seguramente como todos hemos hecho mal, pero la verdad es que vas avanzando y qué bueno que podemos estar en ese tiempo buscando esa cercanía con Dios. Mucho gusto, Maruca. ¿Quién sigue? Buenas noches, licenciado, un gusto. Mi nombre es Ariel Guzmán. Soy arquitecto egresado de la UAC, tengo 58 años y eh, a diferencia de mis compañeros, yo fui criado en la iglesia evangélica. Mi papá Ok. era maestro de Biblia y él me heredó el amor al estudio de la palabra. Y fui invitado por la doctora Ana Guzmán y con gusto estoy aquí aprendiendo más sobre esto que nos apasiona. Qué bueno, qué bien ese legado espiritual, ¿verdad? Que nos han dejado nuestros padres. Así Y es. es así como lo vimos, ¿verdad? Bueno, yo tomé una parte de la lección de uno acerca de lo que es la introducción a la teología
y el panorama general de la teología habla acerca de que se va descubriendo nuevos caminos a través de, pues, de la voz de los padres de la iglesia, patriarcas. Entonces, qué bueno por ese legado. Mucho gusto, Ariel. Esperamos al que sigue, Rodolfo, Café, Sí. no sé. Rodolfo, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Nájera. Soy ingeniero industrial y mi propósito de haber inscrito en esta licenciatura es, pues como la compañera María, acercarme más a Dios y principalmente servirle a Él, y pues me quiero preparar mejor para hacerlo de la mejor manera. Muy bien. Qué bien, qué bonito sentir, Rodolfo. Dios te bendiga. ¿Y quién más, Jafet? Buenas noches, Lick. Eh, Me llamo Jafet Medina, tengo 25 años, casado. Y pues toda la vida tengo en la iglesia, desde que nací, toda la vida he tenido ahí en la iglesia. Mis papás pues también han sido cristianos y pues decidí entrar a esta carrera para prepararme de una mejor manera, aprender más acerca de Dios, de la Biblia y sobre todo poder ayudar en la iglesia en la que estoy actualmente. Muy bien, Jafet. Muy bien. Qué bueno. Y me imagino que eres uno de los más jóvenes, ¿verdad? Nosotros estamos más centrados, te doblo la edad, pero qué bueno. Parece que somos todos, ¿está bien? Si alguien me ayuda, somos todos, ¿verdad? ¿O falta alguien? Sí, faltan más compañeros, yo creo que se conectan más al rato. Ok, Somos un poquillos. Buenas muy bien. noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Escuchamos, Sí. Ángel. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, soy Ángel Hernández. Un gusto. Pues yo soy abogado. eh, Tengo 33 años. eh, no, Ahí nos quedamos en no. Se apagó el micrófono, se silenció. Ahí, sí, Ángel. sí, creo que sí. No soy católico practicante. Eh, sí creo, obviamente, soy católico de nacimiento. Y pues estoy aquí prácticamente porque en la carrera, porque me quiero estudiar esa parte de la teología, eh, quiero estudiar más a fondo estos temas que siempre me han interesado a lo largo de mi vida. Y bueno, prácticamente es aprender cosas distintas. Muy bien, Ángel. Gracias a Dios. Bueno, miren, la manera como hemos de trabajar es haciendo una exposición. Ahorita no tengo diapositivas, entonces la voy a exponer de una manera en la cual pues, ustedes puedan anotar sus preguntas y al final podemos responder o podemos buscar la respuesta. En sí, les comentaba acerca de la necesidad que tenemos en este tiempo de vidas como ustedes, en las cuales nosotros podamos dar de lo que se nos ha dado. La verdad es que la herencia, tesoro, la perla de gran precio, eso nos habla de, pues de la naturaleza de nuestro Señor y en la cual cuando Él deposita sobre cada uno de nosotros, cuando Él invierte, entonces tiene un propósito que nosotros podamos tener definición y que también pueda haber una impartición. Dentro de lo que ha sido el andar, en lo que es la enseñanza, yo pudiera decirles que hay algo como que es la base para entrar en el tema teológico. Yo creo que hay una base firme que en alguna manera nos pone a todos en una misma, pues en una misma posición y es hablar acerca de lo que es los pensamientos. Y yo creo que lo primero que hay que decirle al estudiante es que tiene que entrar
en este desafío sabiendo que tus pensamientos no son sus pensamientos. Entonces todo eso viene a formar parte de un choque fuerte porque hablar de la teología y como se les está planteando muy bien, está hablando acerca también de lo que es la parte académica, la parte de lo que es tomar una licenciatura con una motivación y esa motivación seguramente tiene que ser probada porque estamos ante aquel que escudriña los corazones. En lo que tiene que ver los pensamientos, es ahí el primer choque que tiene que ver en el ser humano, es saber que si quiere entrar en esto, tiene que saber el antecedente, y el antecedente es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Entonces, si eso lo podemos poner así como una base, como un fundamento, estaríamos de alguna manera ya abiertos a la parte de lo que tiene que ver entrar en este entendimiento y es otra palabra también clave, entendimiento. Es algo que no puede producir el maestro, es algo que no puede producir la universidad, la currícula, es algo que no puede producir algún ministerio, alguna iglesia. El entendimiento viene de Dios. Entonces lo que corresponde a nosotros es considerar, lo que corresponde a nosotros es la parte de leer, pero hablando acerca de lo que es orientación y perspectiva de lo que es la Sagrada Escritura, me gustaría compartirles tres cosas nada más. Vamos a hablar, sacar la motivación y eso es algo que se expone para que cada uno, a razón de lo que busca y de lo suyo, pueda dejar que la obra del Espíritu Santo pueda traer sobre nosotros en algo que se llama la conciencia, traer un testimonio que pueda traer la parte de una convicción de qué me motiva para entrar. ¿Por qué? Porque la motivación cuenta. Entonces, la parte en la cual también podemos conocer de este trabajo es que así como los pensamientos de Dios expresados en la Santa Escritura, algunos la conocen como Biblia, los pensamientos de Dios expresados aquí no son nuestros pensamientos, son completamente diferentes. Entonces, si nosotros queremos con la parte de el árbol de la ciencia del bien y el mal, y ya estoy poniendo un antecedente de una sabiduría humana que el apóstol Santiago la define muy, muy horrenda, ¿eh? Y eso a lo mejor puede espantar a alguno. Dice que la sabiduría terrenal, o sea, la de aquí de la tierra, la que ustedes cursaron en sus universidades, ya sea en derecho, arquitectura, sistemas, cualquiera, esa, y ahora atenta y ha logrado gran terreno en la parte teológica, y es que toda esa sabiduría es de la tierra. Entonces el apóstol Santiago, algunos de ustedes lo conocen como Santiago, el apóstol, él dice que esta sabiduría tiene tres características, es terrenal y luego lo presenta en una manera ascendente, no bajo el ascenso, sino descendente. Es una escalera que va hacia abajo y lo presenta que esta sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces, va en contra completamente del pensamiento de Dios y del camino del Señor. Entonces, el punto es que quiero sentar la base de que tú sepas que necesitas forzosamente, necesitas la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que da Dios. Entonces, ¿cómo es que yo puedo estar en el camino correcto para saber si puedo tener de esta sabiduría, que es una gracia, que es una dádiva? Otra vez, nadie la puede producir. Piensen, si han leído las escrituras, que ese también es el desafío, que tú quieras estudiar teología sin creer en Dios, o que tú quieras corroborar tus doctrinas entrando bajo algo premeditado, doctrinas, dogmas, la manera como fuimos creados, la influencia formativa, y así venimos de una iglesia tradicional, una iglesia institucional o una iglesia carismática, que creo que ahí es donde
pues nosotros podemos partir en ver lo que hoy podemos hablar acerca de lo que es la eclesiología. Entonces, seguramente tú estás en una de estas tres. La iglesia tradicional. ¿Cuál es la iglesia tradicional? Pues la que se rige por tradiciones, por dogmas. La iglesia institucional, denominaciones, la parte doctrinal también es fuerte, concilios, pero viene la parte carismática, tiene que ver con lo que es el mover del Espíritu Santo, los carismas, y de esas tres clasificaciones, Dios está sacando a su iglesia, Dios está edificando su iglesia. Entonces, volviendo al punto de lo que es esta sabiduría, imagínense, por ejemplo, para los griegos, el énfasis de lo que era la sabiduría eh, estaba limitada solamente al entendimiento. Entonces, dentro de lo que es una definición de sabiduría en las diferentes culturas, la griega, ustedes saben que ya para el tiempo de la iglesia primitiva, ya estaba muy fuerte la influencia de los griegos. De ahí sale la hermenéutica, de ahí sale la homilética, de ahí salen varias ramas de lo que es la teología, pero ya bajo una cultura, bajo un imperio, el imperio griego, que acuérdense que el icono de ellos son los pensadores, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la cultura griega, limitaba la sabiduría del entendimiento. Pues luego viene hablando culturalmente, la cultura del cercano oriente, o ya sea la parte oriental, ellos añadieron al entendimiento la aplicación práctica. Pero hablando acerca de los hebreos, ahí vemos el pueblo que el Señor ha escogido para mostrar su gracia y su proyecto. La sabiduría hebrea añade a todo lo anterior, tanto el entendimiento, la aplicación práctica, algo muy importante, la dimensión de lo que es la santidad y la vida consagrada. Entonces, prácticamente, pues nos lleva a una consagración. Entrando ahora sí en estas tres cosas que quiero compartir bien rápido con ustedes, es hablar acerca de la motivación. ¿Qué nos motiva? Entonces, hay tres tipos de estudiantes en las escrituras. También, dicho sea de paso, que voy a utilizar siempre la versión 60, la Reina Valera 60. Si alguien quiere utilizar otra versión, otra traducción, también es correcto. Así podemos enriquecer. Pero hablando, por ejemplo, de tres tipos de estudiantes que hablan acerca de la motivación, igual, tú tienes que estar en uno de ellos. Encontramos en el Evangelio de Lucas a alguien que vino bien recomendado. Y bien recomendado, estamos hablando del joven. Algunos lo definen como el joven rico. Y hablar de este tipo de estudiante, dice que un hombre principal, o sea, no es cualquiera, tiene cartas de recomendación y tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, tiene sentido de la eternidad cuando le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra vez la parte de querer tener bajo el contexto de riqueza, yo quiero tener ahora eso. Y dentro de lo que es la parte positiva que vemos del joven, pues es que viene recomendado, tiene sentido del deber y la parte de lo que es la vida futura, la vida eterna, pero también tiene la parte bien acertada de lo que tiene que ver con quién viene, con el maestro, con el rabí, con el maestro, con el raboni, el gran maestro. Pero dentro de lo que es, ¿qué haré? Dice otra versión, dice otro de los evangelios. Entonces el anhelo de querer aprender, ahí también lo vemos, sabe dónde está el maestro, pero conocía las escrituras y las había guardado. Eso es algo que lo pone de alguna manera en un tipo de estudiante que ya tiene mucho, o sea, que trae ya conceptos, que trae la parte de un conocimiento de las escrituras. Le dice el Señor, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y ya le menciona el Señor los mandamientos que todos tenían que ver con la parte horizontal, no vertical. Entonces, dentro de lo que es, conoce las escrituras, los ha guardado, pero ese estaba cargado de conocimiento y ese fue el obstáculo. Entonces, volvió vacío, no pudo seguir al Señor, no pudo aprender y bien triste porque no pudo entrar a la vida eterna. Entonces ese es un tipo de estudiante, aquel que viene
para ser enseñado, viene recomendado, tiene anhelo, pero la verdad que tiene mucho conocimiento y vino ya con ideas preconcebidas. Entonces el problema es no atesorar, el problema no es estar abierto. Entonces vean cómo esa puede ser también una motivación que hay que cuidarla. El segundo ejemplo que tengo de un tipo de estudiante es Nicodemo. Este se encuentra en Juan, capítulo 3. Y este también le falta claridad, este tiene bastante, también tiene títulos, porque dice que era el principal de la sinagoga. Viene a Jesús de noche y dentro de lo que es principal, ¿verdad? Entre su pueblo, entre el pueblo de Dios. Y lo que hace es que hablar acerca de lo que es Nicodemo, este le falta claridad. Y este sí recibió poquito, pero no hubo definición en él y entonces lo encontramos que aquí hay, si hay definición, entonces va a haber una impartición. Este es otro tipo de estudiante. Le falta claridad, pero tiene títulos, le falta claridad, y esto no tiene que confundirlo en la parte de su profesión, y si no estoy hablando así específicamente de lo que es la teología, la parte del conocimiento de Dios. Y bueno, ustedes saben que Nicodemo vino de noche y este se fue. Luego aparecen los evangelios ahí en la crucifixión, pero fuera de ahí no podemos verlo más. Pero hay el tercer tipo de estudiante y en este quiero que ustedes puedan ver la parte de la motivación. Y estamos hablando de una mujer samaritana. Esta se encuentra en Juan capítulo 4 y ella tenía una petición, dame de beber. Entonces, cuando vemos esa parte del reconocimiento, pues ella no tenía, ni siquiera sabía que Jesús era el maestro. Entonces, no viene recomendada. Algo muy importante es que reconoce su condición. Como tú siendo judío le pides a esta mujer samaritana? Acuérdense que los judíos y los samaritanos no pueden verse. El título, los perrillos, los perros, era así como los judíos le hablaban a los samaritanos. Y bueno, nosotros vemos que esta reconoce su condición, pero encontramos que esta fue transformada. Encontramos que esta sí tuvo claridad. Dame de esa agua que no vuelva a tener sed jamás. Y les puedo decir que esta fue de gran bendición para toda una ciudad. Así lo dice la escritura, dice que dejando su cántaro, interesantemente va a sacar agua del pozo. El pozo representa un agua estancada, un agua que no fluye. Pero bueno, de ahí se alimentaba y en el momento cuando aparece el Señor, le dice que podrían correr de su interior ríos de agua viva. Él lo dice así específicamente, la escritura le dice, sino que el agua que yo le daré será en él, dentro de él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces los tres vienen con la petición, tanto el joven rico, Nicodemo es eh, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino, verdad? De ser a la parte. En el caso de la samaritana también reconoce la necesidad de la vida eterna y ahí encontramos que dentro de lo que fue la impartición que esta mujer trajo a muchos, entonces ahí encontramos una vida muy ejemplar. Con eso, a lo mejor puede haber más, pero les puedo animar a que ustedes puedan tomar esta parte como orientación. Orientación es que me motiva. Una de las cosas que yo les puedo decir, una convicción muy personal, es de que trato de que esto no sea una fuente de ganancia. Es decir, que una de las características de la corrupción del liderazgo espiritual o liderazgo religioso en el último tiempo es que usarán la fe como fuente de ganancia. Entonces imagínate, ahí yo creo que ustedes tienen, así como le estuve escuchando, pues tienen su vida resuelta financieramente y eso es algo bueno porque no habla de que estén buscando algo para sacar dinero, sino es algo que interesantemente están buscando un aprecio a lo que es el conocimiento de Dios, la comunión, el estar cerca de Él. Entonces, les recomiendo que ustedes puedan ver estas tres vidas, Lucas 18, el joven rico, Nicodemo, Juan capítulo 3 y la mujer samaritana, Juan capítulo 4.
Entonces vean cómo es necesario que los estudiantes de la palabra, los estudiantes de la Biblia, las Sagradas Escrituras, puedan venir bajo una motivación correcta, porque es la manera como podemos entrar. Es la manera, no sé, yo necesito aprender. Acuérdense que también encontramos un evento cuando viene el funcionario de Candace, viene de adorar a Jerusalén. La reina de los etíopes, dice la escritura en Hechos 8, y dice que él venía de adorar de Jerusalén, y viene leyendo el profeta Isaías, y no entiende lo que lee. Entonces, a no ser que el Espíritu Santo llama a Felipe, le dice, júntate ese carro, y cuando llega ahí, imagínense esa parte, esa escena. No sé si alguien me quiere acompañar, no sé si tengan sus Biblias, pero está en Hechos capítulo 8, y es que eso es desafiante para nosotros. ¿Por qué? Porque dice el verso 26, dice, de Hechos 8, dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí viene el etíope, funcionario de Candace, y entonces dice que había venido a Jerusalén para orar. Pero luego dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y entonces está leyendo, pero él no entiende nada. O sea, él no conoce a Dios. Entonces imaginen la cantidad de personas que hay que adoran sin conocer a Dios. Esto es impactante porque este venía de adorar, venía de la gran fiesta, la Pascua. Pero dice que viene leyendo el profeta Isaías, el Espíritu le dice a Felipe que se acerque al carro, dice que leía, entiende lo que lees, lo cual implica que tenía que leer en alta voz, porque dice que le oyó que leía el profeta Isaías, entonces no tuvo que ser en silencio, tuvo que estar leyendo con voz alta, y ahí le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y ahí es donde podemos nosotros notar que hay un sector muy, muy grande. Yo creo que hablar de multitudes no me voy a equivocar, que vienen a adorar a Dios sin conocerle. Y a lo mejor esta sea nuestra situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener precaución en nuestra motivación para tomar una licenciatura, para acercarnos más a lo que son las Sagradas Escrituras. En el caso de este funcionario de Candace, del etíope conocido en las Escrituras, me impacta bastante porque dice el verso 31, y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese con él y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que él leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y vean, tremendo, porque dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Y entonces esa es la otra parte, ¿verdad? De cómo, de qué habla este libro. Estamos en la orientación. Este libro habla, podemos tener más de 40 escritores, y nos vamos a dar cuenta que una diversidad, una variedad. Hebreos dice que era una verdad fragmentada, pero quiero decirles que este libro, aunque tiene muchos mensajes, habla de una sola persona, habla de Cristo. Entonces de ahí es todo lo que se habló. Interesante como el eunuco le pregunta a Felipe, ¿esto que estoy leyendo es de él mismo o es de otro? Cuando comencé a hablarles acerca de la motivación, yo creo que una de las preguntas que te puede desafiar bastante es aquella que el Señor le hizo a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le dice. Hablando de el gobernador, hablando del Imperio Romano. No bajo un contexto de las escrituras como los hebreos, como Nicodemo, el joven rico, la mujer samaritana, sino ahora estamos hablando de alguien que es el imperio romano, Pilato, y le dice, así es que tú eres el rey de los judíos. Y el Señor le responde bien tremendo y le dice, ¿dices esto de ti mismo o de otro? Ahí es donde viene la parte
que nos confronta es todo lo que tú sabes de Dios, ¿es de ti mismo o de otro? Y entonces ese es el riesgo. El riesgo es que ahora digas lo que dice el licenciado Neftalí, o que digas lo que dice el libro que leíste, o la traducción, no la traducción, la Biblia revisada que ahora vas a encontrar muchos recursos en base a lo que son comentarios exegéticos. Y entonces ese es el desafío que lo presenta muy bien el licenciado Roberto. O sea, algo práctico, algo que no sea novedoso, pero algo que tengas convencimiento, y ese es el desafío. O sea, llevarte a una parte en el cual tú no seas el eco de otro. O sea, no estés diciendo lo que otro dice. No, pues yo creo como creía mi abuelo en esto. No, hay que rescatar lo que es verdadero. Eso no hay, los fundamentos no se quitan. Pero estamos diciendo que mientras tú no seas confrontado en todo lo que tú sabes de Dios, si es aquello que has escuchado de otros o lo estás diciendo de ti mismo. Y ese es el desafío que yo tengo. El desafío que yo tengo para ti es que todo lo que tú conozcas de Dios, seguramente vamos a recurrir al método deductivo, es la parte de conclusiones ya hechas, partes probadas, los padres de la iglesia, las mismas escrituras, pero que en todo eso hay una apertura para que ahora tú conozcas de una manera clara, de una manera muy personal, y que no seas el eco de otro, que no seas la parte, bueno, como dice este popular evangelista, como dice este sacerdote, que cada quien tiene sus preferidos, cada quien le pone carne a lo espiritual, y entonces empieza la división, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y es igual hoy, ¿no? Pues y hablando de rótulos, yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra, yo soy de este movimiento, y lo único que trae es una limitante de un conocimiento personalizado, práctico, y al mismo tiempo que tiene, que tienes el acceso. Eso es algo bien interesante. Entonces, esta parte de la motivación, quiero decirte que Dios conoce los corazones. Él sabe por qué estás aquí. Voy a leer esta parte que está en Hebreos. Ahí yo puedo juzgar tus acciones, no en el juicio condenatorio, sino en el discernimiento del bien y del mal. Pero lo que yo no puedo juzgar es tu motivación, qué piensas, por qué estás aquí. Sería asumir, y para mí asumir es una falta grave, es un pecado fuerte. Entonces, no asumir, pero ¿cómo es que podemos nosotros entrar a la parte que nadie lo conoce, que es el corazón? Y esa es la otra, es pensar que tú te conoces. No, dice la palabra hablando acerca de como una ecografía, ¿verdad? Y dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. El original dice, engañoso y no tiene cura. Entonces, otra vez, con estos pensamientos, con este corazón no puedes llegar al Señor. Necesitas algo nuevo. Necesitas una mente diferente, necesitas pensamientos nuevos, necesitas valores nuevos, necesitas algo completamente que no es de este mundo. Entonces, dentro de lo que es, yo no puedo juzgar una motivación, pero el árbol por sus frutos es conocido, es decir, por sus acciones. Ahí sí puede entrar con sobriedad, decir, este es el juicio que yo tengo para esta persona. Otra vez, no condenatorio, no mandarlo al infierno, sino es decir, esto está bien y esto está mal. Un acto, si tú quieres manejarlo como de conciencia, en el cual nos lleva a probar lo bueno y lo malo. Pero en este caso, hablando bajo la conciencia de Dios, estamos diciendo en el hecho de que este tipo de discernimiento se puede dar por las acciones, pero ¿cómo juzgar una motivación? Y ve lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios, o sea, lo que te estás acercando, la Sagrada Escritura, hay tres cosas que vamos a ver como progresión: la Biblia, el libro, la Sagrada Escritura y luego la palabra de Dios. Es una progresión que todos debemos empezar por el libro, la literatura, pero no te quedes ahí. Tienes que pasar a lo que es Sagrada Escritura, y después alguien te está hablando. Es una voz que escuchas. Pero vamos rápido otra vez, pero ahí como ponerlo en perspectiva hacia dónde queremos llegar.
Pero Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente a través de este libro es que tú vas a ver que tiene hojas de cebolla, papel de cebolla. ¿Cómo es eso? Te hace llorar, te muestra tu condición, pero hay que desbloquearlo, hay que saber entrar. Y por eso lo único que puede discernir los pensamientos es decir, hay cosas que tú ni siquiera sabes de ti. Pero cuando entras en esta profundidad, cuando entras en este desafío, entonces el Señor empieza a revelar quién tú eres y quién es Él. Y entonces tienes que tomar una elección. Entonces Él discierne los pensamientos, la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego ve lo que dice el 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quién? A quien tenemos que dar cuenta. Entonces a eso te quiero exponer. Número 1, la motivación. Una de las partes también, la segunda parte tiene que ver con lo que es desviaciones, como también esto ya entrando en la parte de una perspectiva, te puede ayudar bastante para que esta introducción a las Sagradas Escrituras puedas ver que te puedes desviar. Entonces, hay una progresión para caer en este tiempo en algo que se llama apostasía, divorcio. Primero es la desviación, después es la herejía y termina en una apostasía. Entonces tú vas a ver la gran tragedia que hoy hay en en el, en la iglesia, en el sistema religioso, en todas las desviaciones que hay en base a que se tomó este libro y entonces ahora nosotros podemos ver hasta dónde vino a parar todo esto. Y todo en el nombre del Señor. Y todo a lo mejor también utilizando versos bíblicos, utilizando la Biblia. Entonces en esto te puede presentar también una alerta, porque acuérdate que dijo un comentarista, me gustó bastante, un comentarista deportivo hablando acerca del golf. Y él dijo en su comentario de que la desviación de un tiro, ¿verdad? Para caer en el hoyo, puede ser solamente de un grado, dice, pero que a la distancia se magnifica. Entonces, ahí es donde ya erramos, no dimos en el blanco. Entonces, ¿cómo librarnos de caer en esto? Empieza no en una herejía, no empieza en una desviación, no, perdón, no empieza en una herejía o en una apostasía. No es tan aprisa, empezó con una desviación. Entonces, ¿cómo es que no podemos ser desviados? Más bien tenemos que ver qué son aquellas cosas que desvían hablando acerca de lo que es el libro, o sea, hablando de las Sagradas Escrituras. Entonces, dentro de lo que hay un verso que nos puede orientar en la parte de lo que es saber qué es del hombre y qué es de Dios, dentro de lo que es este libro. Pero si ustedes anotan y luego si tienen sus Biblias, igual lo pueden ver, porque es Sagradas Escrituras, si no tener Biblia, pues no tiene congruencia, ¿verdad? Entonces, lo otro es que si saben ya localizar los libros, yo creo que algunos de ustedes ya los escuché que tienen tiempo estudiando, entonces es fácil con ustedes. Pero en Éxodo 31, en el verso 18, dice, y dio a Moisés cuando habló hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, hay por lo menos 2 cosas que tú tienes que saber, y ahí es donde das en el blanco. No ser desviado en la parte, ¿por qué son santas las escrituras? ¿Por qué hablamos de la Sagrada Escritura? ¿Por qué hablamos? Porque son santas. Entonces, ¿por qué? Porque no es el resultado intelectual de que Moisés dijo, déjale pongo esto, o Pablo, o cualquiera, sino que la parte es que fueron escritas, dice, por el dedo de Dios. Entonces, son santas porque son de inspiración divina, pero también son escritas por el dedo de Dios.
Entonces, ¿por qué les hablo de este verso tan importante? Porque la base de toda la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, se centraba en los primeros libros que le llaman Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que al inicio era un solo libro, es la ley de Moisés conocida. Y la Biblia del Antiguo Testamento, es decir, la Biblia que tenían los discípulos, todavía ellos, me estoy yendo al ministerio de Jesús, pero la Biblia de ellos era Moisés, profetas y salmos. Esa era la división que vamos a ver más adelante. Entonces ellos no tenían Nuevo Testamento como nosotros, pero a partir de ahí acuérdense que vimos el evento de el eunuco, ¿verdad? Que estaba leyendo el profeta Isaías y bien interesante, bien impactante cuando dice que Felipe desde esa lectura le empezó a hablar del evangelio. Entonces, ¿cómo predicaban el evangelio sin Cristo? ¿Cómo predicaban el evangelio sin los evangelios? Y esa es pericia. Esa es la parte de la Biblia de ellos, fue el Antiguo Testamento. Entonces, pero para que hubiera profetas y salmos, todos se centraron en la ley de Moisés, en la cátedra de Moisés. Entonces, desde ahí te da la base de que son sagradas escrituras, son santas porque es imposible que venga de un hombre. Son santas porque no es el resultado intelectual, no es producto de los hombres, es santo porque es de Dios. Pero lo otro es que escritas, no por un hombre, sino escritas por el dedo de Dios. De hecho, cuando le piden al Señor que resuma todos los mandamientos, lo resumí en dos, y es amarás al Señor y amarás a tu prójimo. En esto se resume la ley, dice. Entonces, desde ahí podemos ver cómo la Sagrada Escritura, ahí podemos tener una orientación y una perspectiva. Pero, ¿dónde podría entrar la parte de la desviación? La desviación. ¿Y cómo tú te puedes librar de la desviación en mi trabajo, en la administración que Dios me ha dado, en la mayordomía, para poder ser responsable y saber el peso de mis palabras sobre ti? Y eso es algo que también quiero decirte. No estoy muy interesado en darte una palabra muy intelectual, no estoy muy interesado en alimentar tu intelecto. Lo que sí tengo como una determinación es que pueda transmitirte un espíritu. Ese espíritu es de vida, es espíritu de vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, mientras que esto no se encarne en ti, va a ser información, vas a recibir tu título y vas a tener una posición, pero quizás vas a salir sin nada. Entonces, ¿cómo librar al estudiante de eso? Somos responsables nosotros, los que transmitimos. Entonces, dentro de lo que es, ¿cómo es que podemos nosotros ser librados de una desviación en esta materia? Y es lo primero que vamos a considerar dentro de este segundo punto, que es hablando de la desviación de la Sagrada Escritura, es que cuando tú ves la Biblia como un libro de literatura, y de ahí hay mucho teólogo, ahí hay bastantes que sin creer en Cristo te pueden definir bajo lo que es la literatura. Entonces, aquí se da un libro, pero no es un libro. Entonces, dentro de lo que es la parte de lo que podemos ver, quedarnos solamente en la literatura, se me dio un libro y vaya que eso es algo que empezamos todos, empezamos por leer el libro y es el desafío que tenemos, leer toda la Biblia. Entonces, ok, como literatura tiene su aprecio, como literatura vamos a ver que tiene una parte muy esencial. Luego, también este libro también abre paso a lo que es la fe y muchas veces abre paso también a la superstición. Por ejemplo, si yo te dijera, nuestro libro de texto va a ser la Biblia, o sea, ve de qué manera yo estoy. Se congeló la imagen y la voz, clic si nos escucha.
Parece que me sacó, estoy otra vez, ¿verdad? Si alguien me dice, por favor. Sí, ya está. Ok. Entonces me quedé en la parte de el Señor está en la transfiguración, toma a 3 de sus discípulos, baja del monte y en ese momento viene un hombre con su hijo que lo tiene tomado un demonio y le pide que lo sane. Y qué tremendo porque ahí parece ser una contradicción y cómo bajo el contexto, yo sé que no de la Biblia, pero sí bajo lo que es la palabra encarnada, Cristo, entonces le dice al que cree todo le es posible, le contesta el Señor. Y dice así textualmente, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces imagínate, la parte de ayuda a mi incredulidad, una contradicción, es decir, no tengo fe, pero tú me puedes ayudar. Entonces la Biblia, así como un libro de fe, abre paso mucho a la superstición. Pero en esa parte es cuando no nos quedamos con solamente una joya, una parte literaria, un libro llamado Biblia, sino que salimos de ahí y podemos ir a la segunda parte, que es la Sagrada Escritura. Les dije de la progresión, todos empezamos con el libro, tiene que ver con datos, tiene que ver con geografía, tiene que ver con códigos morales, todo lo que abarca el libro y que de ahí nosotros quedarnos solamente en eso, eso sería un estancamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México no tenemos esa costumbre, pero imagínense, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando toman la Biblia y lo toman como algo de muy alto precio, ¿verdad? Y muchas veces para nosotros nos causa admiración a algunos, pero no, pues la verdad que no. ¿Por qué? Porque la verdad las naciones no están dirigidas completamente bajo un aspecto teocrático, hay democracia. Entonces, dentro de lo que es la parte de tomar el libro solamente como literatura, de ahí parte las creencias religiosas, por ejemplo, todo lo que se haga en un aspecto religioso, todo tiene que ver con la Biblia. Entonces, tomar este libro para hacer ceremonias, tomar este libro para hacer culto o para hacer misa, tomar este libro para que nosotros podamos bautizar niños o lo bautizamos de grandes. Imagínense que fuera solamente para actos religiosos, estaría una limitante bien fuerte, una desviación. Lo tercero en esta parte es como cuando utilizamos la Biblia como un código moral y ahí encontramos de qué manera se va a ensañar el hombre cuando tome este libro para un código moral. ¿Dónde lo encuentro eso? En Juan capítulo 8. Una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y vemos las implicaciones, implica que la estaban espiando los religiosos, estaban viendo, mira, ya se metió este hombre y espérate, o sea, todos los eventos que hay en Juan capítulo 8, pero cuando la sorprenden, entonces la llevan a Jesús y con esta declaración, la ley Moisés nos mandó a apedrear a tal. Entonces, imagínate cuando alguien tome el libro para que funcione como un código moral, nos iría bien mal porque el Señor revira, esa es la palabra, esa es la parte correcta, y dice, el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. Y tú sabes que todos acusados por su propia conciencia se fueron retirando. Todos los que sabían la Biblia y que decían, mira, aquí dice esto. Entonces no alcanza como literatura, pero hay que tomarla. Por ahí empezamos todos. Otra vez, no estoy diciendo que hay que demeritar. No, de hecho, por eso estamos aquí, porque estamos estudiando la Biblia. Pero la desviación va a venir cuando te quedas solamente tomando la Biblia como algo literario. Luego viene la parte de lo que es una palabra, o sea, hablar acerca del mensaje. Hay algo muy interesante en Marcos capítulo 16, el verso 15, cuando ves que ya escrita la Biblia, para ahora el Señor les manda dar un mensaje tomado de la Biblia. Entonces avanza. ¿Por qué? Dice Marcos 16, dice el verso 11, viene María Magdalena,
que fue la primera que vio la tumba vacía, primer día de la semana, verso 11, 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él 3 años y medio. Mejor instituto, la mayor universidad de todos los tiempos, y ve cómo se graduaron estos, ¿verdad? Y dice que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Tremendo. Creer la Biblia y no creer lo que dice. Entonces nos pasa a todos, ¿eh? Dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, ya no está Judas, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y es ahí donde viene una parte que no alcanza aún cuando tú conozcas este libro. Por otra vez, porque no es la parte de algo teológico, lo digo con mucho respeto, o sea, no es la parte de tener un título, sino es la parte práctica. Entonces todos ellos en el mejor instituto con el Señor, no creen, el Señor reprocha la incredulidad de ellos, la dureza de su corazón, y entonces les dice, id, les dijo, id por todo el mundo y predicar, no dice la Biblia, no dice predica versos bíblicos, predicar, dice predicar el evangelio a toda criatura. ¿De dónde iban a sacar ese evangelio sino de las escrituras? Entonces ya transiciona de eventos, de datos, de información, de usos y costumbres, de contexto histórico, gramatical, usos y costumbres, todo lo que puedes tú aprender para descifrar este libro, todo eso nosotros encontramos que ahora de todo eso tiene un mensaje, avanza en una transición y te lleva a la parte que ya no es la Biblia, sino ahora es el Evangelio, ahora es las Santas Escrituras, se predica el mensaje tomado de las Escrituras. Hay un verso que también dentro de lo que es el desafío que encontramos en este tiempo en todos los centros religiosos, y es Romanos capítulo 10, verso 17, hablando acerca de la gran comisión de tener que ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dice que prediquemos la Biblia, sino que prediquemos el evangelio. ¿De dónde sacamos el evangelio? Pues de la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí ya transicionamos de que no solamente es el libro literatura, no solamente son datos, sino que tiene un mensaje. Y ese mensaje es de redención, ese mensaje es de salvación, tomado de las escrituras. Y aquí en el capítulo 10, pudiera ser llamado también la gran comisión, Romanos, la epístola a los romanos, el evangelio a las naciones, le han llamado como el quinto evangelio. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice el 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué les van a predicar? Lo que el Señor les mandó, predicar el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y luego viene, así que la fe es por el oír. Pero dice, la segunda parte es la que me impacta, es Romanos 10, 17, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, no por la Biblia. Entonces no es presta atención, no es estudia. Claro que lo implica, pero es la parte que va mucho más allá de algo aprendido, de lo escrito en los libros, de lo que dijo aquel, lo que dice el padre de la iglesia, lo que dice el mentor, lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, sino es escuchar la voz de Dios. Es decir, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que si tú escuchas Biblia, no alcanza para impartir fe. Tiene que ser que tú estés escuchando la palabra de Dios, no la Biblia, no temas, no información, no teología sistemática, sino la parte es de que avanzó sobre el aspecto central de lo que es. ¿Qué estoy escuchando? Bueno, en la Biblia escucho la palabra de Dios y eso te lleva a la parte de no ser desviado. Entonces, no es lo que leyeron, sino cuánto creyeron.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, no leer el libro, sino oír a Dios, el mensaje de Dios. Y eso es algo que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo y la manera como tú te prestes, es que eso tiene que ser abierto. Tiene que ser abierto tu oído a escuchar la voz de Dios. ¿De qué manera? En este libro. Entonces, si tú no tienes devoción, si tú no tienes tiempo para este libro, entonces estás aprendiendo de una manera equivocada y va a haber distorsión. Entonces sí hay riesgo, y el riesgo es de que tú te metas en la parte académica solamente y que pierdas el sentido de lo que es la parte espiritual, la parte práctica. Y en eso, pues yo tengo que decírtelo. Otra vez vuelvo a decir, yo tengo que medir el peso de mis palabras para contigo, porque en todo esto vamos a dar cuentas. Entonces, dentro de lo que es el mensaje de Dios, no solo lo escrito, sino el mensaje. La fe no es por leer, sino la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la tragedia de muchas iglesias que están culto tras culto, servicio, reunión tras reunión, y ellos están escuchando, pero no están generando fe porque no les están predicando la palabra de Dios. Entonces, ahí es la limitante, la parte de la teología. Acuérdate que hay avivamientos que encontramos en las escrituras. Uno de ellos dice que ellos ponían el sentido de manera que pudieran entender las escrituras. Entonces es el oír. El desafío más grande que tiene hoy el creyente es que sus oídos sean abiertos y sus ojos sean abiertos a la visión. Oír para que podamos ver la visión celestial. Entonces, primero nos damos y nos debemos escuchar, pero luego esto imparte fe y va a producir algo en nuestras vidas, salvación, salvación eterna. Y la tercera, para no ser desviado, encontramos la parte de que no solamente es literatura, un libro, llegar a escuchar la palabra de Dios para que esto incremente fe. Y lo tercero es el target, es el blanco. El tercero es el desafío y estás escuchando a una persona. Lees Biblia, escuchas el mensaje por la palabra de Dios, pero y luego tienes comunión. Quizás haya una oportunidad en la cual tú me estás escuchando, interactuamos, pero todo esto, aunque estoy transmitiendo el mensaje, tiene una limitante, si no va a ser el momento cuando nos conozcamos, el momento cuando convivamos, el momento cuando nos saludemos, nos abracemos. Ahí ya no es alguien que está hablando y que está dando un mensaje, sino es una persona. Y ahí es donde encontramos ya el verbo encarnado. Ahí encontramos abiertos a la voz de Dios. Ahí es donde podemos ver que ya no es el libro, ni siquiera mensajes, que la oración, que la guerra espiritual, que el liderazgo, que familia, que mayordomía, que matrimonio, todo lo que son los temas, que de todo eso habla la Biblia. Pero ahora centrados en una cosa, me está hablando alguien, tengo comunión con alguien. ¿Con quién? Con el verbo encarnado. Juan capítulo 1, verso 4. Entonces ya escuchas a una persona. Eso ya es, por eso el aprecio para lo que es este libro. Sí, yo te puedo decir, de todas mis pertenencias, lo que el Señor me ha prestado aquí en la tierra, esto es el valor insuperable. O sea, sí, que entrara un ladrón aquí a tu casa y que llévate todo lo que quieras, pero esto no te lo lleves. O sea, es el aprecio a lo que es el libro. ¿Por qué? Porque es papel, lápiz, vaca, todo lo que tú quieres, tinta, pero no es eso, sino es la palabra de Dios, pero es a través de ella conocemos la voluntad, alguien nos habla, hay una comunión cercana. Eso no lo hace la teología, eso no lo hace el estudio, eso lo hace una progresión. ¿Y por qué? Vean lo que dice Juan capítulo 1 y dice el verso 4. No, es el verso 1 dice, acuérdense que hay versiones, logos, la 60 dice verbo, otra versión dice la palabra, pero todo hablando acerca de la expresión de Dios, es Cristo, y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a ponerle la palabra, el logos, o la palabra, ¿verdad? En el principio era el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios,
y la palabra era Dios. Pero si tú ves hasta el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces se encarnó, esa palabra está encarnada. Esa palabra es en el momento cuando no llegue al punto de transmitir este sentido de la encarnación de esta palabra, entonces todo va a ser académico, todo va a ser superficial, todo va a ser utilizar el libro como código de moralidad, va a ser la parte de jurar por la Biblia, va a ser un ornamento, no sé, ornamento, pero entrar a las casas y ver que tienen la Biblia abierta, como que fuera un fetiche, ¿verdad? Entonces esa es la parte en la cual encarnado ya no tienes comunión con el mensaje, sino con una persona que habla sobre alguien que está expresando la parte de esa comunión. Ve cómo lo dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, ¿cómo habitó entre nosotros? El mismo Juan dice que la manifestación de esta persona fue bien, bien tremendo, que lo dice en primera de Juan, en el capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, primera Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, que era desde el principio Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, es oír, ver, contemplar, palpar, todas esas cosas son de cerca. Todas esas cosas no son en la distancia. Entonces, tu comunión es la parte esencial. Tu comunión en este libro, tu acercamiento a este libro, tu devoción a este libro, va a hacer que empiece leyendo, ahí empezamos todos, captas el mensaje y después es una parte de una comunión de alguien que te está hablando, tu Dios, tu Señor. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver no comunión con el libro, no comunión con el mensaje solamente, sino ahora una persona escuchándola. Uy, ese es el desafío. Desafío, por eso vas a encontrar muchos versos que dice la palabra que more, o sea, que habite. Y ahí es donde puedes escuchar que el mayor desafío de un creyente es escuchar la voz de Dios. Y yo sé que eso tiene que ver hoy con misticismo, ¿verdad? Que encerrarte un cuarto y muchas cosas que se dicen hoy, pero la parte esencial es el conocimiento de Dios a través de las escrituras. Es como lo dice el licenciado Roberto, ¿verdad? O sea, en cuáles de esos lugares es donde encontramos la base de la revelación, es en las escrituras. Entonces, en las sagradas escrituras, de ahí es donde podemos ser librados de una desviación. Termino, número 3. Son 3 cosas. Estoy hablando acerca de lo que es orientación y perspectiva en lo que es la motivación, tener cuidado con las desviaciones y la otra parte, eso te pone así bajo una perspectiva de entendimiento. Y es de todos los libros, escucha, de todos los libros que hay en esta tierra, este es el único libro que está sellado. Es un libro que no pueden entrar académicamente. Podrán escribir dentro de lo que es los teólogos, pero es un libro que está bloqueado, está sellado. Entonces, a cualquier librero que tú vayas, de todos esos libros, todos puedes entrar en ellos y a un entendimiento natural. Te especializas y puedes ser instruido y vas a entender. Pero hablando de las Sagradas Escrituras, es el único libro que está sellado. Entonces, como está sellado, hay que quitarle los sellos. Y esa es la parte, la limitante. La limitante que hay en ese tiempo te pueden enseñar Biblia, te pueden enseñar todos los mensajes, pero no te pueden llevar a la parte de lo que es cómo entrar. Si alguien se acuerda, por ejemplo, la Reforma, aquí hay 2 verdades. La primera verdad es la siguiente. Lutero, una de las premisas fundamentales de la Reforma luterana es solo escritura. Entonces, yo no soy luterano, no tengo mucho apego a Lutero, pero a cosas que hizo este hombre buenas. Un hombre de Dios también, considerado, y yo también veo que esa parte es
fundamental. Él dijo una verdad y la verdad es la siguiente. Es que bajo lo que es la reforma, bajo la solo escritura, las 5 solas que le llaman los cristianos, 5 solas, es decir, que la consagración a las Sagradas Escrituras como la única fuente de autoridad en materia religiosa. Acuérdate que en la reforma la autoridad de la iglesia está por encima de las escrituras. Pero en este caso, lo que trae la reforma es que nadie está por encima de las escrituras. Ni la iglesia, ni el liderazgo, ni nadie. Entonces, antes de su traducción al alemán, la Biblia solamente estaba disponible en latín, lo que significa que solamente tenían acceso los eruditos y la élite. Y Lutero viene bajo una declaración, es libre acceso a la Biblia, y diciendo, todos pueden leer y entender la Biblia. Es una verdad a media. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos tenemos acceso al libro, todos pues tenemos varias versiones, podemos tener clases como esta, pero el apóstol Pedro dijo algo que viene la siguiente verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3. Entonces, ¿qué necesitas? Está bien las herramientas. Vas a encontrar un sinnúmero de herramientas que te ayuden para entrar, pero hay una sola parte, hay una sola cosa que abre, y es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Es aquel que le quita los sellos para que tú puedas entrar a este libro. Y ve lo que dice el mismo Pedro, segunda de Pedro, el apóstol Pedro. La segunda epístola dice el capítulo 3, verso 15, dice, lo voy a leer, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, todo es por gracia. Nada ganamos, nada es porque yo estudié, no. Es la parte de una gracia, es la motivación. Dame, Señor, ayúdame. Entonces, dentro de esto dice, Pablo hablando de Pedro, perdón, Pedro hablando de Pablo dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escribió en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender. Ya no sé yo. Se nos fue el audio otra vez. Se nos fue el Ya no se audio. oyó nada. Nos quedamos en que Pedro decía de Pablo, ¿Lo de Pedro qué? que Pedro decía de Pablo en su carta. Le digo al profe que ahí nos quedamos, Ah, ok, ok. pero no sé si me oiga. Ahora sí escucho. ¿Ustedes me escuchan ahora? Sí, nos quedamos en lo que Pedro decía de Pablo, cosas Ok. difíciles de entender. Ok, casi no nos perdemos. Entonces, hay algunas cosas difíciles de entender, dice que los indoctos e inconstantes. Entonces, de eso se trata, que tú seas docto y que seas constante. De otra manera, vas a entrar queriendo entrar a la Sagrada Escritura, pero habrá algunas cosas difíciles de entender. Y entonces otra vez se va a torcer. Entonces el llamado es el crecimiento. Ese crecimiento va a venir a través de algo que se llama comunión, a través de algo que tienes que separar tiempo para leer. Si tú tomas esto como una parte del final del día, tienes que hacer un ajuste, tienes que entrar dentro de lo que es darle prioridad a esto. Entonces, dentro de lo que es este libro de todos los libros es el único que está sellado. La Sagrada Escritura está sellada y para eso se necesita, bajo un entendimiento, entrar no bajo la parte intelectual, sino la parte espiritual. Y aquí es donde me vuelvo, por ejemplo, a Nicodemo.
Nicodemo, era principal de la sinagoga, estás hablando de un sacerdote judío, estás hablando que no era cualquiera, era el principal de la sinagoga. Entonces, viene con una pregunta al Señor y le dice, le pregunta, lo voy a leer, Juan 3, ya voy en la parte final. Dice, Juan 3 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo interrumpe el Señor y la manera como él trataba muchas veces a las personas, no de una manera déspota, no de una manera cortante, sino con una pedagogía para que pudiera despertar en ellos el sentido de lo que es el preguntar. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante le dice, respondió Jesús en el 5, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Primero se ve y luego se entra. Entonces, no se puede ver sin el nuevo nacimiento. No se puede ver, y entonces ahí es donde cada quien con lo suyo y cada quien tiene que determinar hasta dónde va a entrar en esto. Pero de lo que yo te estoy invitando es centrarle de veras, es cumplir con este desafío que va a traer propósito a tu vida, que va a traer vocación a tu vida, que va a traer la vida eterna. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Perdón. Ok, entonces voy a terminar leyendo estos dos versos. Uno se encuentra en un libro profético que es Daniel. Y vean cómo el Señor le dijo a Daniel en el capítulo 12. Y dice el verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, la orden que le dieron a Daniel era que sellara las palabras de este libro. ¿Hasta el tiempo de qué? El tiempo del fin. Jesús diciendo, yo soy el primero y el último. Entonces, en el tiempo del fin, Apocalipsis capítulo 4, vean en la visión celestial cómo Juan, el discípulo amado, es el único de los discípulos que nació anciano, como 90 años. Todos los demás murieron más jóvenes. Pero vean lo que les dice en el capítulo 5, bueno, capítulo 5, verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el capítulo 4, verso 2 te dice quién está sentado. Y cuando Juan tiene esta revelación, empieza a mirar en el trono y alguien que está sentado, porque ya terminó, hablando de Cristo, hablando de Jesucristo, de el Verbo encarnado, y hablar del Cristo glorificado, exaltado, sentado, y dice que en su mano tiene un libro, escrito por dentro y por fuera, pero está sellado. Y vi, verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Desde entonces, todo aquel que tiene un acercamiento a través de una convicción de un Salvador, todo aquel que tiene un acercamiento a través de lo que es el nacimiento, el nuevo nacimiento, en lo que es no una religión, sino un encuentro tal con el Señor, en ese momento tiene el acceso para que pueda entrar y abrir. Entonces sí hay limitantes. Hay limitantes y ahí es donde podemos ver que es un libro sellado. No hay hombre que pueda entenderlo. Por más que lo estudien, hablamos de revelación.
hablamos de una mente diferente, como empecé diciéndoles que es un libro que la primera lección que debe saber el estudiante de la Biblia es de que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, dentro de ello, les puedo decir que solamente uno puede revelar y es el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando ya no tanto académicamente, sino estamos hablando, aunque es académicamente, pero estamos hablando de una relación. Estamos hablando del centro de la teología, que tiene que ver el conocimiento de Dios y eso tiene que ver con acercamiento, tiene que ver con comunión. De otra manera, te vas a quedar con información, te vas a quedar con teología, seguramente, te vas a quedar con libros, te vas a quedar con mucha información, pero vas a perder el punto de escuchar aquello que transforma y que trae la entrada a lo que es la vida eterna. Eh, Queridos, pues ese es lo que tengo yo para ustedes y me gustaría escucharles para que yo sé que es la primera sesión, a lo mejor hay que anotar las preguntas, pero bueno, abriendo paso, ¿verdad? Ahí nos llevamos más de una hora, pero la parte es si pudiera alguna pregunta, si pudiera tener alguna apreciación de ustedes, sería algo que pudiera enriquecer la clase. Siempre llegamos a este punto del silencio, como cuando Te- estábamos en te- la prepa, ¿verdad? A lo mejor tendría que ser así por designación, por Es abecedario. que, Y es como que te soy, estamos esperando a ti, Ariel. como es la A, pues empiezo. Bueno, sí es algo novedoso, pero también enriquecedor en lo personal, porque no sé si mis compañeros coincidan conmigo que entramos a una materia totalmente, no totalmente, sino con una perspectiva diferente de las otras dos, ¿verdad? Las otras dos se nos dio como herramientas metodológicas, razonables, la introducción a la teología desde el punto de vista del manejo de los razonamientos filosóficos y cómo hicieron la teología la ciencia de la fe, ¿verdad? Estamos hablando de esos temas un poquito más universales. Y hoy yo con gusto, porque aprecio mucho siempre cualquier estudio de la Biblia que me enseñe, pues veo que vamos al punto que nos atañe, ¿verdad? Que el texto que nos atañe pues es las Sagradas Escrituras y todo lo que hermenéuticamente podemos sacar de ella, ¿no? Yo agradezco eso, ¿verdad? Porque sí, es enriquecedor, es ilustrativo y educativo, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender los puntos, las materias, las tareas, ¿verdad? Para poder desarrollar el tema teológico. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Que el punto esencial son las escrituras, ¿verdad? Yo, como le dije al principio, crecí en un mundo evangélico, bautista, y los bautistas tienen una tradición de mucha estudio bíblico, pero en los últimos años se ha incorporado a eso una corriente que se llama Raíces Hebreas de la Fe Cristiana, que no es más que lo que Jesús hizo con los caminantes de Maús cuando día de su resurrección. Dice Lucas, creo que es Lucas en su último capítulo, dice que les recrimina a insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Y les hace todo un estudio hermenéutico, ¿va? De las antiguas, de lo que era la Torá, los salmos, los profetas, que los judíos le llaman Tanaj, en un acrónimo. Y les dice, pasando por Moisés y todos los profetas, les hablaba de lo que decían de él que había que tener que suceder. Entonces, todo esto para mí es muy enriquecedor y esa corriente toma ese tema de estudiar lo que había en el pasado y que se cumplió en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Sigue la A de Ángel. Bueno, ok. Y pues también uno de los comentarios de nuestro querido compañero ayer, muy buena clase, y es que diferente de las otras, pero ya más centrada, ya llamó mucho la
usted explica por qué es santa, no por qué son santas, y, y los ejemplos del estudiante de teología que comentaba al inicio de la clase, eso me gustó mucho. Fíjese que a mí me salta la duda, ahorita que entendía yo de su exposición que precisamente la escritura son santas porque son el mensaje de Dios, porque no son palabras del digo, vaya la palabra del ser humano, sino Dios habla a través de quien escribe el texto. Me llama mucho la atención cómo, cómo hacerle o cómo explicar a un cristiano, a un católico, esta parte, porque siento que se presta mucho a decir, bueno, también el Bhagavad Gita, el Corán, si lo preguntamos también en otra perspectiva, en otra religión, en otra cultura, pues van a decir lo mismo. Eh, dicen también, pues ellos creen que Dios habla a través de ellos, ¿no? Que al final del día, pues hay mucha similitud en diversas temas, ¿no? Pues el Corán es escrito por musulmanes, muchas cosas. Eh, pero ¿cómo hacer esta reflexión en torno a otras religiones? En otras clases, por ejemplo, pues sí entiendo mucho esa parte que aquí es teología cristiana, entiendo esta parte, que nos enfocamos en esta parte. Y comprendo también que, pues evidentemente a veces estamos si estamos en un grupo social, pues aceptamos las reglas, aceptamos todo el contexto del grupo social, eso me queda muy claro también. Pero como en estos tiempos todavía algunos creyentes nos hace ruido mucho esta parte, ¿no? Eh, que así como nosotros decimos precisamente esto, otras personas en otros libros sagrados dicen eso. ¿Cómo conjugar eh, esas reflexiones, eh, este tipo de aspectos comparativos a un nivel ya cultural, ¿no? Yo creo que el Dios de nosotros es el mismo Dios, hay Dios, un solo Dios. Eh, y no dudo, no, lo que dice en la Biblia yo creo que es verdad. Eh, y ahí entra una serie de ejercicios interpretativos y hermenéuticos. Pero me llama mucho la atención esta parte, o sea, sí entiendo, me llama mucha atención y esos pasajes de la Biblia que usted comenta, me llama mucho la atención, hay unos que yo no conocía, eh, y ya los anoté ya para ya leerlos ya con más calma después. Pero me llama la atención esta reflexión, o sea, eh, no sé si es duda. ¿Usted qué opina? ¿Qué nos podría comentar acerca de esto? Pero y muchas gracias por su clase. Muy interesante, maestro. Pues a lo que yo puedo solamente contestar es de que la prueba va a venir, o sea, la certeza de tu fe en lo que es el único Dios verdadero es un Dios que se da a conocer, es un Dios que es personal, es un Dios que es vivo, es un Dios que no impone. Por ejemplo, vamos a hablar de la inmolación, ¿verdad? De los musulmanes que lo hacen por su Dios. Dios nunca te va a pedir que tú te puedas inmolar. Lo que sí te va a pedir es de que tú renuncies, que des tu vida para Él. Entonces yo creo que entra la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tienes que tener de alguna manera certeza, pero la parte es muy, muy acertada en cuestión de cómo puedo conciliar, ¿verdad? Todos los demás que le atribuyen a su Dios. Y yo creo que es permanecer, es en la parte de un Dios que se revela, un Dios que es personal, un Dios que lo hace diferente a todos los demás. Entonces es alguien que no improvisa, es alguien que nunca ha fallado, es alguien que no miente
Y cuando tú ves esa certeza a través de la escritura, porque la escritura revela la voluntad del Señor, pero no solamente lo deja así como en un pensamiento, una creencia, sino la parte más esencial es lo personal, lo relacional. Por eso hablamos acerca de una comunión. Por eso hablamos acerca de una certeza en base a un Dios que expresa su voluntad y quién es a través de algo escrito. Entonces no nos deja a la deriva. Pero pues con la ayuda del Señor, y yo lo que puedo decirte es alentarte que sigas, porque el hecho que todos ustedes estén aquí no es ni siquiera porque no sé cómo hayan llegado. Por eso les hice la pregunta que por qué decidieron tomar esta licenciatura. Y dicho propiamente por el Señor es de que nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no les he entregado por el Padre. Entonces, esto estamos diciendo, yo estoy en la certeza de que ustedes están siendo atraídos por el Señor, están siendo atraídos por Él, porque Él quiere darse a conocer a sus vidas, porque Él tiene propósito. Entonces, es lo que anda perdido en esta humanidad de propósito de vida, y es algo que yo te invito a que solamente permanezcas y que la evidencia va a ser en el momento cuando seas que es personal y va a traer sobre ti, pues, sobre todo propósito, va a tener destino, va a traer sobre ti una seguridad, una convicción, que también eso es lo que necesitamos en este tiempo. Muchas gracias, maestro. Muy bien, Ángel, gracias a Dios por ese sentir. Gracias por muy reconfortantes palabras. ¿Alguien más? Bueno, maestro, ¿sí me A escucha? ver, sí, aquí Mario estoy. Valdés. Mario, Perdón, es que no sabía si mi micrófono sí estaba funcionando bien. Bueno, mi comentario es un poco más breve y más enfocado a una cosa. Yo no tuve la oportunidad de poder presentarme hace un momento porque llegué un poquito tarde a la clase. ok. Pero sí quería comentarle que ahorita que estaba muy interesante la clase y yo no tengo, o sea, tengo una Biblia en mi casa, afortunadamente y por mera casualidad o causalidad, ya no lo sé, tengo la versión Reina Valera 60, que creo que es la que usted nos mencionó ahorita. Pero cuando usted estaba mencionando las citas bíblicas, como no tengo esta afinidad con las Sagradas Escrituras, no trataba de buscar la cita bíblica, pero era demasiado rápido y como no estoy muy familiarizado con ella, pues no pude verlo. Mm, Probablemente, digo, no sé cómo vamos a poder llevar la secuencia de, de de la clase. Me gusta porque creo que, mejor dicho, es que no lo puedo argumentar bien. Era muy interesante, tanto que entre que buscaba las citas para poder llegar a estar viendo lo mismo que usted iba diciendo, me perdí un poco del mensaje. Entonces, solo me gustaría, a partir de la siguiente clase, pues poder, si hay algún tip que me puedan dar para poder buscar los libros, inclusive ni siquiera encontré el libro de Daniel, y es por lo mismo de que no estoy muy familiarizado con los textos, pero la verdad es que me gustaría mucho conocerlo, y entonces si alguien o usted me puede dar un tip para poder buscar los libros o cómo le hacen ustedes para tenerlos tan a la mano. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Les voy a mandar el bosquejo de esta primer clase y ustedes van a ver ahí todos los versos, luego ya más quietamente los pueden leer. Podemos anticiparnos igual con la lección para anticipar el bosquejo, también se los mando, pero lo más recomendable, Mario,
es de que tú tienes que tener un acercamiento, es lo que estamos viendo, un acercamiento a la escritura, porque no que sea libro de texto, sino es la base de todo lo teológico. O sea, tienes que tener, escuché una parte que compartió el licenciado Roberto, y hablaba acerca de lo que es la parte de los escenarios para la teología y dentro de lo que es la comprensión académica, o sea, sobre cuál será la base de esa comprensión. Entonces, si no es a través de lo que es las escrituras, todo va a ser a través de experiencia, a través de algo popular, entonces, o a través de lo que es una fe, que no es una fe ciega, sino es la revelación del Señor a través de su palabra. Eso, como lo vimos hoy, el oír la voz de Dios trae sobre nosotros fe, y entonces dentro de eso, pues tenemos que partir sobre la parte esencial de lo que sustenta toda la teología. De hecho, yo lo que pudiera también decirles que la base de la teología es que ustedes conozcan cristología, es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, lo que es eclesiología y es la parte de lo que es la escatología. O sea, ese es el centro de la teología, la base de la teología. Pero todo eso sacado de un libro llamado la Biblia. Entonces, no hay otra cosa, Mario, más que tú puedas aprender a localizar tu Biblia. Tienes que familiarizarte, tienes que leerla. ¿Por qué? Porque te vamos a hablar de algo que tú no tienes la certeza de que diga, o sea, te estás guiando a través de algo que otro dice. Y tú lo que tú necesitas es de que tu fe esté cimentada sobre algo escrito. Y ahí es donde tenemos el valor de lo que es la escritura. Pero sí, eso empieza como todos, ¿verdad? Con hambre, y yo voy a hacer la parte en enviar el bosquejo antes de la clase. Ahí ya podemos localizar quizás, pero también pues la parte de que tengas familiarizarte ahí, aprender los libros, quieras o no. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o sea, tienes que aprenderlo. Pero pues yo te animo a que sigas adelante, Mario, que puedas tener tu Biblia ahí, y también en la parte que el Señor te va a dar también habilidad, sabiduría para que puedas leerla, que puedas encontrar rápido los versos. Ok, maestro, sí, le agradezco bastante. Yo creo que es eso, o sea, familiarizarme un poquito más con el libro, con las Sagradas Escrituras, porque sí entiendo, es necesario poder leerlo, es prácticamente de ahí parte la teología, lo entiendo perfectamente, solamente que yo veo o he visto que hacen mención de una cita y dan un mensaje, entonces sí entiendo que la Biblia no, o sea, leerla tal cual de inicio a fin, pues me va a llevar un ratito hacerlo y veo como que ya muchos de las personas, de los alumnos que están aquí, pues tienen un poquito más de familiaridad para poder localizar fácilmente las citas. Entonces, no, pues le agradezco bastante y pues créame que sí me voy a poner ahí a, a meterme un poquito más a fondo a la lectura de la misma. Muchísimas gracias. Y es que también, Mario, sabes, una cosa que alienta bastante es de que no estamos tratando con estudiantes en formación, o sea, en la parte de aspectos formativos, sino vidas que ya están formadas en alguna disciplina, en este caso, la parte que ayuda bastante, una licenciatura, un doctorado, una maestría, pero ya tienes la certeza de lo que es el estudio, entonces nomás es volver a recuperar la parte del estudio, cosa que en la graduación todos agarramos el birrete y lo aventamos. Estás diciendo que avientas muchas veces el estudio y no vuelves a agarrar libros, pero no en el caso de nosotros, ¿verdad? Que hay que ser estudiantes de la palabra, estudiantes de la Biblia. Es la base, como te digo, la base de todo lo que es la teología, es la Biblia, la Sagrada Escritura. Así es. Muchísimas gracias.
Maestro, Aquí estamos, María. Ahí parece que ya está abierto el micrófono de sí, usted. sí, ok. Mire, maestro, a mí me hizo ruido los 3 tipos de estudiantes con los que inició su cátedra. Ok. Y me ubico como que en el tercero. Coincido con el compañero Mario que me antecedió en la palabra, en que pues yo tampoco soy muy diestra en cuanto a localizar los libros de la Biblia, porque lo mío como que son los salmos. En cuanto a un libro para leer, ¿verdad? Ahorita pues usted me está cambiando todo el chip, ¿verdad? Y me interesa mucho pues la cuestión que hace de que una persona que no sabe nada, pues a la mejor le puede ir un poquito mejor, o al menos yo así lo entendí. Y pues yo cuando inicié esto le decía al licenciado Roberto que me hace ruido el que digan que el primer mandamiento es que amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero yo lo que digo es que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, pues se me hace complicada la situación ahí contradictoria. Entonces, pues espero que con esto usted me apoye algo. Gracias, maestro. No, de hecho, si ustedes localizan, o sea, es una presión bien desafiante. No sé si llamarle María o Maruca, pero es una de las aportaciones más desafiantes por una razón, de que en sí todos hemos escuchado esa parte esencial de que el primer mandamiento de todos es amar a Dios, pero interesantemente, leyendo entre líneas, te das cuenta que no puedes llegar a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas sin antes conocerle. Y el hecho de conocerle tiene que ver con oír. Por eso dice, se lo voy a leer, y ojalá que sea de provecho para muchos. Dice, es Marcos capítulo 12, y dice el 28, acercándose uno de los escribas eran expertos en los escritos sagrados, fariseos escribas, les fue bien mal, con el Señor, entonces aguas con los títulos. Pero bueno, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ese es el cuestionamiento. Estamos hablando que había 613 leyes para los judíos, pero bueno, 10 mandamientos. Y le quiere poner en orden, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y luego el 29 dice, Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Entonces, en eso no hay tiempo, pero yo pudiera demostrar por las escrituras que el primer mandamiento no es amar a Dios, es como consecuencia de haber oído a Dios. Entonces, volvemos a la parte esencial. Si tú no abres tu oído a escuchar a Dios, no le conoces. Como Buda, con mucho respeto, a que él hablaba del dominio propio y era experto en el tema del dominio propio, pero pesaba 180 kilos. Entonces, hablaba de él, pero no conocía el dominio propio. Entonces, estamos hablando de cómo, en este caso, cómo poder amar a alguien si no hablas con él, si no intimas con él. La palabra intimidad. Acuérdense que le dice el ángel a María, vas a tener un hijo. Y ella dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, lo que da por sentado ese verso es de que el conocimiento se desarrolla en la intimidad. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. No tengo la experiencia íntima para decir que estoy embarazada. Entonces, el conocimiento se desarrolla en la intimidad. Pues por eso el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor, dice. Y luego el segundo, amarás a tu prójimo. Entonces, la certeza, por eso hablamos, por ejemplo, le decía a Mario,
y les digo a todos, o sea, la certeza de teología es cómo vas a entrar a esto sin creer y cómo vas a entrar a esto sin escuchar la voz de Dios, sin tener el apego a la comunión a las escrituras. Es imposible. Vas a salir de teólogo sin creer en Dios. Entonces, eso es una parte que, pues, no es el propósito. Entonces, te animo, María, a que no dejes los salmos, sino que vayas por toda la Biblia y que el desafío que tenemos en el Señor es ese, de poder conocer las Escrituras. Yo sí quería hacer un comentario ahorita que comentaba el compañero de que no era muy familiar con las escrituras y que estaba apuntando el texto y no podía encontrarlo y se perdía la idea. Pues yo lo que yo recomendaría y lo que yo hice, ¿verdad? No abrí mi Biblia, aunque aquí la tengo, estamos expresando y le estamos siguiendo a través de sus ideas, ¿verdad? De los planteamientos del 1, 2, 3, de lo importante, de la motivación y el sustento bíblico, ¿verdad? Los tipos de los alumnos que la escritura nos enseña, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza actual. Que lo anotáramos, ¿verdad? Que anotáramos el texto, pero que no perdiéramos el hilo de la presentación, ¿verdad? Que es importante. Ya después, pues en nuestros resúmenes y nuestros repasos vemos textos y vemos la idea expresada, ¿verdad? Y así poquito, paso a paso, poco a poquito, ¿no? Como en todo. Pero sí creo, así como los maestros anteriores nos invitaban a leer muchos libros, ¿no? De filósofos que ni podíamos pronunciar los nombres, pues la invitación es la que usted dice, es conocer la palabra, conocer la escritura, eh, acercarnos a ella, ¿no? Decía el Mesías, mi palabra es espíritu y es verdad, hay que acercarnos con adoración y con la motivación correcta de aprender y de ser guiados. Es correcto, Ariel, muy bien. Gracias a Dios por ello. Les quería también decir que ahí en la plataforma, que estoy aprendiendo a usarla, ahí puse dentro de lo que es los recursos un examen final. O sea, ya desde ahorita diciéndoles un examen final, ahí pongo lo que es algunas herramientas, pero desde ahorita quería animarles a que ustedes pudieran, de todo lo que vamos a aprender, que ustedes pudieran hacer su trabajo en un libro de la Biblia. O sea, que especialmente del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento, y que sea un libro el más corto que tengan. Son libros que tú lees en 18 minutos, 20 minutos, o sea, se pueden leer rápidamente y lo puedes leer 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces ahí puse un PDF que viene la parte de cómo sería este trabajo, que a lo mejor lo único que puedo decirles es de que ustedes chequen la última parte, que eso sería, en eso va a consistir este trabajo de toda la materia. En sí, estamos hablando acerca de algo muy práctico, que es tomar un libro de la Biblia que sea del Nuevo Testamento. Entonces, dentro de lo que es el libro de la Biblia, si ustedes ven, ahí, bueno, lo tienen que leer. Es una descripción de lo que es el proyecto. Estoy para ayudarles. Ahí creo que ya estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces, dentro de lo que es, ven el estudio por métodos, ahí vienen bien explicados los métodos que quizá alguno de ustedes los ha usado en lo que ha sido sus licenciaturas. Entonces, dentro de lo que es la integración del trabajo, se requiere que tomemos un libro de la Biblia, cualquiera, que tenga que ver con lo que es
el Nuevo Testamento, especialmente de los que tienen menos capítulos. Ahí ustedes tienen que elegir uno y hay que plasmar todo lo que vamos a ir viendo en lo que es estas 5 sesiones y tiene que ver desde lo que es seleccionar un tema del libro, es decir, por ejemplo, si yo tomara el libro La Epístola a los Filipenses, ahí habla acerca de lo que es el gozo. Si yo tomara Primera de Pedro, estaría hablando de lo que es el sufrimiento. Entonces, seleccionar de todos los temas un solo tema del libro que ustedes están leyendo. Tienen que definir un parámetro porque, por ejemplo, en el caso de lo que es, si yo voy a hablar del amor, por ejemplo, pues uno es el amor a Dios, uno es amor a la familia, uno es amor a las escrituras, entonces definir un parámetro. Ahí viene bien definido, así cada paso, son 10 pasos que tienen que ir en orden, pero con otra vez, con familiarizarnos y yendo paso a paso, entonces eso sería, ya desde ahorita que lo tengan en mente, lo que les puedo sugerir es de que ahorita solamente pues puedan seleccionar el libro de la Biblia, del Nuevo Testamento y especialmente aquellos que son más cortos. Y Judas tiene un solo capítulo, son 20 y tantos versículos, pueden tomar ese también, de tal manera que se pueda cumplir el propósito también de la asignatura, que es el estudio serio, inquisitivo en lo que tiene que ver la Biblia. No sé, pero ahí vamos a ir paso a paso. Ahí está en la plataforma, dice examen final. Hay algunos recursos como la parte de lo que es los libros apócrifos, ese nombre se le dio de los, pues de la iglesia cristiana evangélica, la iglesia católica le llama deuterocanónicos, estoy hablando de unos libros que aparecen en el Nuevo Testamento y ahí poder ver una parte que también creo que escuché en una de las exposiciones del licenciado Roberto. Pero bueno, centrados en un libro, el Nuevo Testamento, por eso les animo a que no tomen del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. Ahí todos estamos parejos y ahí podemos tomar uno de las epístolas que ustedes quieran y sobre eso es leer, leer, leer y luego ya ir paso a paso integrado en un trabajo. No escuchamos a Roberto, a Ángel, quizás para la otra ocasión, a Jafé tampoco, quizás para otra ocasión, ¿cierto? Ángel sí participó. Ángel, Yo sí, soy perdóname, Ángel. Sí. Eso, perdóname, Ángel, sí. Entonces anoté aquí, es Ariel, ¿cierto? Perdóname, Ángel, discúlpame. Yo también participé. Sí, sí, está, aquí está. Bueno, nomás nos faltó creo que Rodolfo, ¿verdad? Ahí será. Sí, sí, Liga, aquí estoy. No, pues mi comentario también es breve, o sea, sí es la clase un poco distinta a las otras dos, pero sí está muy directa, o sea, muy bien, muy buena estuvo. Este, y nada más, a mí me gustaría saber, también, así una pregunta, ¿cómo estaría dividida o sea, la clase? Porque ya ve que llevamos como una secuencia en las otras, y aquí como que fue un poquito más directo a un tema. Y no sé si vaya a ser así o tengas estipulado algo así como que, ¿cómo le diré? Como más de esquema o algo así. Ah, ok. Bueno, ahí puse en la plataforma en lo que tiene que ver este, la secuencia de la Biblia, la palabra, la estructura de las Sagradas Escrituras, el mensaje y el contenido de las Escrituras y la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras. Entonces, no sé si eso sea, Rodolfo, o sea, la parte Ok. de la secuencia. Sí, sí, sí. Sí, no he checado bien la plataforma, pero sí, como vi que era un poquito más directo así la enseñanza. O sea, muy bien, también se sorprende mucho así. Pero pensaba así un poquito más como que, como a las otras. O sea, fue un poquito diferente, pero estuvo muy bien. Muchas gracias. Muy bien, igual yo estoy para recibir de ustedes si tienen alguna propuesta, pero en sí es el esquema que también me propuso
el licenciado Roberto, entonces vamos en esa parte. La Biblia, la palabra de Dios, vimos tres partes, lo que es la orientación, lo que es la parte de la desviación y una perspectiva de toda la Biblia, en algo práctico, ¿verdad? Que tenga que ver con el creyente, con el estudiante. Vamos a ver la estructura del libro y ahí también ahí poder considerar pues las divisiones, la parte de cómo tener un entendimiento un poquito más claro acerca de lo estructurado que tiene el libro, el mensaje y contenido, muy, muy desafiante, ¿verdad? Para ver que hay un mensaje muy definido aquí en las escrituras y también ver el contenido. Entonces ya dentro de lo que es esta parte de la revelación progresiva de las Sagradas Escrituras también va a ser de gran beneficio. Pero sí, tener esa secuencia y dentro de lo que es el manual que vamos a tener también, se les puede orientar bastante. Gracias. Muy bien, no sé si sea todo. ¿Algo más? Todo bien. Muchas gracias. Muy bien, Ariel. Un privilegio estar con ustedes y espero también ser pues de gran provecho para cada uno de ustedes y pues confiando en la dirección que nos da la escuela y confiando en la dirección del Señor. De todas maneras, estoy en el grupo. Si hay algo que pueda ayudarles, ahí vamos a estar. Nada más una pregunta. Me imagino que en la plataforma debe estar, ¿hay tareas sobre esta clase? Sí, le estoy pidiendo que hagan un resumen en lo que tiene que ver lo que vimos hoy y dentro de lo que es ese resumen que pudiera estar en letra Arial número 12 sin espacios, unas 3 hojas de lo que vimos hoy. Especialmente lo que mencionaba Mario, o sea que la anotación de las escrituras, eso pudieran ponerlo a lo mejor en copy page. Eso sería nomás entrar al internet, una Biblia, y se posicionan sobre la parte del verso y lo pegan al final. O según el resumen que ustedes estén haciendo. No sé si me explico, pero en cada una vamos a tener lo mismo y avanzando en la parte del trabajo final. Eso va a ayudar también, Ángel, para que puedas ver la parte de las escrituras en cada una. ¿Sí? De todo lo que vimos hoy, anotar y hacer el resumen y el apartado de lo que son las escrituras en todos los versos que citamos, los que alcanzaron a ver o lo que ponga en el bosquejo, entonces ahí pegarlo. Pepe, pero en un documento en Word se hace, Sí, en un documento en Word. o sea, como que es un resumen de lo que vimos hoy pegando las citas bíblicas. Exactamente, Ok, cierto. maestro, para el domingo o antes. No sé, la verdad que no sé cuándo entreguen las tareas, pero a lo mejor debe ser antes de la clase, para el lunes. Les da mucho tiempo. Siempre las entregamos al final del curso. Bueno, está bien. No, pero eso es porque estamos aprendiendo y, bueno, en lo personal se me volvió un poquito pesado. No, pero mientras más rápido mejor. Ok, entre más rápido mejor. Esa tarea, maestro, es de 3 cuartillas o menos. Pues así ponemos un estándar, ¿verdad? Pero en sí pueden ser 3 cuartillas, pueden ser esa parte. Ya no escuché ahí, Ángel. No, sí, está muy bien. Entonces sería esa tarea de resumen de hoy con las citas eh, eh, de primera tarea, ¿verdad? Primera tarea. Cierto. Y les quise plantear todo lo que vamos en el curso a través de leer un libro de la Biblia. Y ahí plasmar todo lo que llevamos. Ese sería trabajo final. Final, sí. Pero que ya se van familiarizando desde ahora, desde hoy. Sí, muy bien, maestro. Le-
una pregunta. La que dice unidad 1 es donde vamos a hacer el resumen, donde dice la Biblia, la palabra de Dios. Es cierto, ahí mismo. Ah, ok. Me dijo el licenciado Roberto que ustedes ya saben subir las tareas a la plataforma, entonces en cada lección ahí subir la tarea. El Ok. resumen. Ok, gracias. Muy bien, chicos, pues les deseo buenas noches, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe. Licenciado. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos Pueden la otra llamar- semana. Buenas noches, Pueden llamarme también Neftalí y estamos bien, ¿eh? Neftalí. ¿Qué significa mi lucha? Mi lucha, Eso. cierto. Así Vamos, es. Ariel. Gracias. Mario, nos vemos. Dios les bendiga a todos. Gracias, Lick. Bendiciones.